A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los In those Apóstoles. days, En some aquellos Jews from días Antioch and llegaron unos Iconium judíos a arrived Antioquía and y over the Deconio crowds. y se ganaron a la They stoned gente, Paul, apedrearon dragged him a out of the city, Pablo y lo supposing that he arrastraron was fuera de la possessed. ciudad dejándolo por When the muerto. disciples gathered around Entonces him, lo he rodearon got los up and entered discípulos. the city. Él se levantó y volvió a On the la ciudad. following day, Al día he left with siguiente salió Barnabas con for Derbe. Bernabé para Derbe After they had proclaimed the después good de news predicar throughout el the city Evangelio and en made a aquellas ciudades considerable y number de of ganar disciples. bastantes They discípulos. returned to Lystra Volvieron a and Listra, a Iconium and to Iconio Antioch. y a Antioquía, They strengthened the animando a los spirits of the discípulos y disciples and exhortándolos exhorted them a to perseverar persevere in en the la faith, fe, saying, "It is diciéndoles necessary que for hay que us that pasar the mucho government para should entrar en el enter reino into de the Dios. kingdom of God." En cada iglesia They appointed designaban presbyters 4 in presbíteros, each church, oraban, and ayunaban with prayer and y los fasting encomendaban al Señor to the en Lord, quien to habían whom they committed creído. their faith. When they traveled to Atravesaron Pisidia, Pisidia they reached y llegaron a Pamphylia. Panfilia. After proclaiming the Predicaron word en at Pergé, Lystra, bajaron they a went down to Atalía y allí se Mytilene. embarcaron para From there they sailed to Antioquía, de Antioch, donde los habían enviado con la gracia de Dios a la for the work they misión had now que at hand. acababan de cumplir. And when they arrived, Al llegar, reunieron a la comunidad, reported what les God had contaron done lo que Dios había and hecho how por he had medio opened the de door of ellos faith to y the cómo Gentiles. había abierto a los Then they gentiles la spent puerta de no la little fe. time with the Se disciples. quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Verbum Domini. Your friends make known, Que tus O fieles, Lord, Señor, the glory proclamen la of your gloria de tu kingdom. reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Let all your works give Que you thanks, O todos Lord. tus criaturas te den Faithful gracias, ones Señor, bless que you. te bendigan tus Let the fieles, discourse que of the proclamen glory la of your gloria de kingdom tu and reinado, speak of que your hablen might. de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado, Making known to men your might explicando and tus the glorious hazañas a los splendor of your hombres, kingdom. la gloria y Kingdom is majestad a de tu kingdom for reinado. all ages. Tu reinado And es your un dominion reinado endures through all perpetuo, tu generations. gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. May my mouth speak the Pronuncie praise en mi of the boca Lord. la alabanza And del Señor. Todo viviente bless his holy bendiga name su forever santo and ever. nombre por siempre jamás. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Christ had to suffer and to rise from the dead, and so enter into his glory. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo Jesús a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. not as the world No se la doy yo como la da el mundo. do not let your Que no hearts tiemble su be troubled corazón ni or sea afraid. cobarde. You heard me tell you, Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. come back to Si you. me amaran, If you love me, se alegrarían de que vaya al Padre, to the Father. porque el Padre es más que yo. And now, I Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, so that when it happens, para que cuando suceda sigan creyendo. Ya no hablaré mucho con ustedes, of the world, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda yo lo hago. Domini.
In today's gospel, En el Evangelio del día de hoy, nuestro Señor on to give sigue dando various levels of teaching diferentes niveles de enseñanza que toman cierto tiempo para desempaquetar. Hay que mirar con más Notice escrutinio. Fíjense primeramente cómo es que nuestro Señor nos da a nosotros algo que ya forma parte de la liturgia. my peace I leave. Mi paz les dejo, mi paz les doy. This is what we quote. Esto es lo que nosotros citamos en el comienzo del rito de la paz en la liturgia romana, que el sentido de paz An important thing es algo importante, sobre todo cuando miramos a la forma en que la liturgia se hace. Podemos olvidarnos de dónde proviene, our Lord is que nuestro Señor está dándonos esa paz que origina en Él. for instance, in the Maronite Por ejemplo, en el rito maronita, cuando damos el intercambio de la paz, first of el sacerdote primeramente dice, la paz sea con ustedes, o alto altar de Dios. Entonces, a continuación, se le ubica la paz sobre ellos y al besar el altar y dando las manos por la paz, y la gente pasa a darse la paz mutuamente en esta misma mentalidad y símbolo. Se hace en el rito romano, pero siempre tenemos que recordarnos en cualquiera de los ritos que cuando damos esta señal de la paz, no es algo que va a cómo estás o qué tal o cómo están las cosas. No, no se trata de mostrar un afecto a concern. o una preocupación por cómo se siente uno, The issue is something more. sino que lo importante es algo mucho más profundo, porque tenemos que regresar a este texto para comprender que la paz es algo que se origina en Cristo. And what we communicate to Y each cuando nos comunicamos mutuamente al ver la paz, lo que estamos haciendo no es tan solo una lectura general, sino que la paz es algo que fluye de Jesús mismo. that Así que action in the esa acción de la liturgia, al igual que el resto de la liturgia, meant to be es algo que tiene por intención el que sea una oración en sí, que al desear la paz de Cristo se concentre en el hecho de que eso que ofrece Cristo a nosotros no tenemos de esa paz nada para compartir, a no ser que Él primeramente nos la haya dado. so that originating Por lo tanto, como origina en Jesús, sobre todo justo antes de recibirlo en la Santa Eucaristía, entonces compartimos esto. one of the Y things that una de las cosas que al regresar a este Evangelio, we highlight his words resaltamos sus palabras para that it's señalar lo que decimos, sino que no es como da el mundo, y es que yo les doy la paz, dice él. something that Esto es algo que también tenemos que tener presente, the world que el mundo, to have al mundo le gusta tener paz, de alguna they forma. want to have Por lo menos quieren tener cease. que se cese In the world. la violencia, por lo menos en algunas partes del mundo. Algunos no quieren que cese la violencia, como hemos visto recientemente de otro acto de terrorismo. Por lo general recibimos más de esto y la gente quiere instigarlos, la violencia, la guerra. Even when they're trying to do their Pero incluso cuando están tratando de hacer lo mejor que pueden, cuando hablamos acerca, por ejemplo, del contexto aquí, Pax Romana, la famosa paz romana o la paz augustana que el emperador César Augusto había llevado, ¿qué fue lo que era el origen de la cristiandad en la iglesia? Algo de muy buen auspicios, no había guerras, time in which era una época en que la fe pudiera diseminarse, no solamente entre en el mundo romano con sus buenas carreteras of the fast, necesarias para transportar los soldados de un lugar a otro para la guerra, pero al mismo tiempo también había vías que permitían el Asia Minor. viaje por Asia Menor, This list of cities, como lo hace Pablo. Cuando uno ve las ciudades, no piensen cities were que estas ciudades 5 miles down, estaban a 5 millas de distancia. No, algunas de estas ciudades estaban a cientos de millas de distancia. and found that Yo he manejado por allí y me he dado cuenta de que es difícil. see an incredible Ven journey. que es un periplo difícil, todo hecho posible por la paz romana, esos reinos a donde él fue,
se luchaban entre sí, estaban en guerra entre sí. Por lo general, fue una época de la paz romana, pero esa falta de guerra fue tanto una paz como el mundo podía dar. Fue lo mejor que pudieron hacer. Cuando tenemos una paz y tranquilidad en nuestras ciudades y sociedades, entonces eso es lo mejor que podemos hacer. Cristo nos llama a nosotros a otro nivel de paz por la parte de adentro del cuerpo, un tipo de paz que Él sería capaz de mostrar mientras que se le conducía de una tribulación a otra, mientras que se le torturaba, se le coronaba con espinas y se le clavaba a la cruz para que inclusive mantuviera silencio durante todo eso y pudiera orar por la gente que estaba haciendo estos tormentos a él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el nivel de paz que el mundo no da. Son incapaces de hacerlo. Y este es el nivel de paz que nosotros no solo hemos de tratar de buscar en nuestro Salvador, sino que ese es el nivel de paz en que también estamos deseando cuando damos el intercambio de la paz en cualquier momento. En el resto de nuestra vida también, por supuesto, esta paz que el mundo no puede dar, o lo que menciona San Pablo, es una paz que sobrepase la compasión. Esto es algo, una gracia, y no es algo que es de un comité en las Naciones Unidas que sea capaz de originar. No, es algo mucho más profundo. Proviene de la presencia de Dios y de la reconciliación con Dios. Ahora, Él continúa diciendo que les da primeramente un llamado a no sentirse preocupados. Él dijo ya esto a principios del comienzo de la totalidad de la charla que él dio en la última cena, que su corazón no se preocupe ni tenga miedo, dijo él. Esta es una necesidad, porque van a tener esa necesidad, por así decirlo, de sentirse con temor. Él ha de ser arrestado pronto y el método de ellos es el de correr a refugiarse, apartarse de ese arresto, y primeramente Pedro trata de cortarle las orejas al individuo. Parece ser que era mejor pescador que espadachín, pero tenía que asegurarles de no sentir temor. Y esto va a ser algo necesario por en los próximos elementos. Voy a irme y regresaré a donde ustedes. Esto es algo que resume la totalidad de su muerte y resurrección y su ascensión. Está haciéndoles saber una vez más, ya yo les dije que voy a apartarme de ustedes, pero regresaré. Esto es un misterio que a ellos no les gusta, y no les gustó desde el mismo comienzo de que Cristo predecía su propia pasión, muerte y resurrección. En los otros evangelios que escuchamos, se habla de cómo trataron de cambiar el tema, trataron de silenciarlo. Por eso tenéis que asegurarles a ellos de que hay un elemento muy importante en que muchas veces a la gente no le gusta escuchar este aspecto del evangelio, que Cristo en realidad sí vino no para ser un buen maestro tan solo, sino que dijo que voy a irme por la muerte y volver en la resurrección. También, al mismo tiempo, este regreso es un regreso al Padre. Esto lleva al Señor a dar un texto que es muy difícil, y por eso quería tomar el tiempo para explicarles, para que lo comprendamos. En este texto de lo que está sucediendo en la obra del Señor, se regocijarían de que ustedes se enteren de que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Esto es algo que con frecuencia se menciona por los testigos de Jehová que vienen a nuestra puerta. Ven, Jesús no es solo Dios porque el Padre es mayor que Él. Entonces, ¿qué significa eso? Hay diferentes aspectos. 3. Primeramente,
we understand this comprendemos esto en términos que serían normales en aquella época. You see it, for instance, in the Lo ven, por ejemplo, a commentary en on el comentario Genesis, del libro del Génesis. where, and it's also throughout the Y es también algo que se menciona en el Mishpa. somebody who is Alguien que es enviado, Shaliach, un sheliach, is a very es important person in una persona muy importante en la comunidad judía cuando un rabino who had something que authoritative tiene before the alguna Sanhedrin autoridad assembly. por parte del Sanedrín, de la asamblea, que tiene la autoridad para enviar a alguien, designaban a alguien, un shaliach, Someone who was sent. alguien que era enviado, And in fact, the Greek y word de for that hecho la palabra griega para eso es apóstoles. the Apóstoles. exact Es exactamente la traducción griega de lo que es un shaliach. and Christ Y Cristo has been sent by había sido enviado por el Padre. one of the things that is Una de las cosas que in the way they would es describe estándar en la forma que se describe al shaliach es que aquel que envía es mayor que el que ha sido enviado. first century Cuando en el primer siglo los judíos escuchaban esta frase, comprendían primeramente que Cristo ha sido enviado por el Padre. that's going to be Y the eso va a ser su primera comprensión de que Cristo es enviado por el Padre y que eso es precisamente el mensaje que Cristo ha estado diciendo él acerca de sí mismo desde el capítulo 1 y continuará hasta el 17. that he has been sent by Que él ha sido enviado por el Padre, que él ha venido a hacer la voluntad del Padre, que él ha venido a hablar y decir las palabras que el Padre les dijo que dijera, una y otra vez. emphasize the Él va a enfatizar que es el Padre quien le envió y que él es el shaliach, aquel que es enviado. Por lo tanto, going to be the esto va a ser el primer nivel de la comprensión. second level. Hay un segundo nivel, And this is something that was brought y esto es algo que fue mencionado por San Agustín Clement of Alexandria. y San Clemente de Alejandría. Christ Es decir, que Cristo, a pesar de estar aquí mission en la misión is living y que está viviendo aquí en la tierra, taking on our human tomando nuestra naturaleza humana, he has Él himself se ha vaciado de la gloria del Padre. St. Paul talked about San that Pablo habló acerca de eso en Filipenses 2, en que Él se vació, que Él tenía esta gloria y que tenía and because he had that fullness he couldn't este show sentido de that. ser completo, pero no podía mostrar eso en la tierra. El propósito de convertirse en hombre y tomar en sí nuestra naturaleza humana era para poder llegar a conocernos en nuestro nivel. Con frecuencia comparando esto en la forma en que nosotros éramos como niños, are dealing with children en que se nos da a los niños, estoy pensando en los bebés en particular, que van uno al piso, de manera que la cara de uno esté a su nivel. Cuando yo estoy frente a un bebé, en cuanto al bebé concierne, yo era como un rascacielos de nivel, on their level, pero si su cara está a su nivel, entonces se ríen, especially when they get caught. sobre todo cuando me miran a mí. This is something Así that que esto es algo que la encarnación de lo que se trata, but for that to happen it means encontrándonos a nuestro nivel para que eso suceda, quiere decir que Cristo se tuvo que vaciar de esa gloria del cielo y en ese sentido Él dejó esa grandeza. so that's the second De modo que ese es el segundo nivel del Padre ser mayor que Él. the third Y was el brought tercer up by nivel Origen, and fue mencionado por Epifanio y otros de los padres, one of the que una distinction between de las distinciones mayores entre el Padre y el Hijo, por una parte, en el capítulo 10 Jesús había dicho ya que el Padre y yo somos uno. if we left it at Si that state, lo dejábamos there would ahí, be a temptation entonces habría la to tentación slip into de heresy. introducir una That herejía, was the Father es and decir, I que el are Padre one y and yo the same. somos uno y el mismo. This heresy was taught Esta herejía fue enseñada at en the Egipto last part of the third en la última parte del siglo III. and that heresy Y of modalism esa herejía de modelismo, que Jesús en realidad es uno y el mismo que el Padre, es otra forma de mirarle y que no es lo que significa. Cristo es uno con el Padre y enfatiza que Él tiene la misma divinidad que Dios Padre. Él es completamente divino y también muestra
la distinción entre el Padre y el Hijo. These must be kept in balance. Esto tiene que mantenerse en equilibrio, que el Padre y el Hijo Share the fullness of comparten la plenitud de la divinidad, pero son and the distintos. distinction is Y this. que la distinción es esta, que el Padre no es Well, generado, the Son mientras que el Hijo is from him. Has viene the de él. same divinity, just Tiene as la misma divinidad, a human child igual que has the un niño same full humano humanity tiene la as a misma parent. humanidad que su Padre. Jesus and Jesús share y the el same Padre full comparten la misma humanidad, al igual que el Espíritu Santo que procede de ellos, pero That's what we say in the creed. ahí es donde decimos en el credo que He is God from God, Él es Dios de Dios, light from true light. verdadera luz de verdadera luz, That is trying to que no fue hecho, fue procreado, para comprender estos versículos aquí, porque es dentro de esta sección del Evangelio según San Juan que obtenemos una reflexión de la Trinidad, de modo que el Padre es mayor en cierto sentido, que Él no ha sido generado, mientras que el Hijo sí. And that's what some of the early Y eso es lo que uno de los padres primeros de la enseñanza enseñaron primero. Y mencionaron esos tres aspectos en el nivel en que fue enviado Cristo por el Padre. Tiene que estar de acuerdo con lo que dice el Padre, pero además el sentido de que se ha vaciado de la gloria del cielo y que está aquí para poder redimirnos en nuestro nivel. Pero el Padre, sin embargo, no ha sido generado y Jesús sí. Todos estos aspectos fluyen tan solo de este versículo y de su Padre haber reflexionado sobre esto y nos ha desarrollado. El último aspecto también es algo que tenemos que tener presente en cuanto al Evangelio del día de hoy, y es que el gobernante del mundo está por venir. No tiene poder sobre mí, pero que el mundo tiene que saber que yo amo al Padre, que haré exactamente lo que me ha ordenado el Padre. La totalidad de esta realidad del gobernante del mundo, que ya está en el capítulo anterior, Satanás ya se había encargado del judaísmo, ya estaba obrando con decepción y asesinato. Recuerden lo que había enseñado el Señor en el capítulo 8 acerca de Satanás. Satanás es el padre de la mentira y Satanás era un asesino desde el comienzo. Judas, que ha sido usado por Satanás, no va a decir la verdad cuando se le pregunta, ¿es que soy yo, Señor? ¿Qué hizo él? Y él no lidiará con la verdad. Sí, él es el traidor y además también vemos que Satanás va a llevar a la muerte de Cristo utilizando a Judas para traicionarle con un beso, engañándole y traicionándole hasta la muerte por esa acción. Nosotros tenemos que estar alertas de que el papel que desempeñan los que engañan y matan todavía están en el mundo. Sin embargo, no tienen poder sobre Jesús. La pregunta entonces será, si no tienen poder sobre Cristo y Él es capaz de sobreponerse a Él, incluso cuando luce que parece que tienen poder sobre Él, incluso cuando parece ser que Satanás ha derrotado a Jesús por la tribulación, el juicio y la decepción, el cinismo de Poncio Pilato diciendo lo que es cierto, la debilidad de Poncio Pilato de hacer con Cristo lo que el gobierno debe hacer como justicia y la muerte en sí y entierro de él, que luce como derrotas, ahora se convierte en la propia evolución de lo contrario. Él se alza de entre los muertos, lo cual demuestra su poder por sobre Satanás. Entonces, la pregunta es que nosotros permitiremos que Cristo tenga poder por sobre nosotros y que derrote al papel del Satanás en nuestra vida mediante nuestro compromiso a la muerte y la decepción, o es que nosotros estaremos del lado del malvado. Satanás puede tener
poder sobre nosotros y también Cristo. Si Cristo tiene poder sobre nosotros y entregamos nuestra vida a Él derrotará a Satanás. Si no confiamos en Él por el poder por sobre el mal, entonces el mal nos controlará. Esa decisión de vivir una vida en ese campo de batalla entre el bien y el mal, entre la muerte y la vida, entre la verdad y la decepción, que también es algo que nuestro Señor está poniendo delante de nosotros como reto para seguirle o no.